México desde hace tiempo ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías. Este recurso es de vital importancia para el desarrollo económico, ambiental y social del país. Pero para saber cuál es la situación actual, esta noche platicaré con Fernando Jorge González Villarreal. Él es coordinador técnico de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros esta noche. Les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Fernando, me da muchísimo gusto recibirlo aquí en Frente a Frente para platicar de un tema que nos pega absolutamente a todos. Aquí no hay clases sociales, aquí no hay diferencias, aquí no hay sectores, porque la falta del agua es algo que se refleja absolutamente en todo el país y desde luego, hablando particularmente de la Ciudad de México, pues en toda la ciudad, con todo el sistema Cutzamala que nos han dicho que está casi casi al borde del colapso. Pues aquí la gran pregunta, gran pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en una situación muy delicada de carencia de agua y que al final pues no sabemos qué hacer? Buenas noches, Lolita. Gusto en saludarle esta Igualmente, tarde don Fernando. a usted y a su auditorio. En efecto, tenemos una situación de escasez en prácticamente todo el territorio nacional. Las estadísticas oficiales nos dicen que tenemos alrededor de un 70% del país con algún grado de sequía, que se Claridad. concentra fundamentalmente en la parte norte, noroeste y parte en el noreste de la República, y una parte también en el centro. Esto se manifiesta por un volumen bajo en todas nuestras presas de almacenamiento a lo largo del país. Tenemos alrededor de un 30% menos que las situaciones del promedio que tenemos registrada a lo largo de la historia. De tal manera que los almacenamientos están reducidos y esto pues sí afecta, tenemos menos agua que el promedio. Tampoco quiere decir que tengamos situaciones catastróficas que en algunas ocasiones se están hablando. Sí requiere una acción enérgica y decidida para poder mitigar los efectos que tenemos de las sequías, que se reflejan, por una parte, en los cultivos que se han podido hacer en algunas partes, como Zacatecas y Durango, en donde tenemos menos frijol que lo que tenemos normalmente. Claro. Tenemos en el noroeste de México menos siembras de maíz también. El agua es un elemento fundamental para nuestra vida y también para nuestra actividad económica, incluyendo la generación de energía eléctrica. Lo más importante de esto es que podamos entre todos hacer una coordinación de esfuerzos para poder utilizarla mejor en una circunstancia en donde tenemos agua escasa. Y básicamente, Lolita, para hablar un poco de lo que pasa en el Valle de México, tenemos el sistema Cutzamala con almacenamientos menores también a lo normal, debido a que tuvimos el año pasado un año muy seco. Sí. Y no solamente fue el año pasado, tuvimos el año 2021 con descubrimientos muy bajos. 2022 más o menos se recuperó, pero 2023 es un año relativamente muy bajo, probablemente de los más bajos de la historia, comparables probablemente a lo que tuvimos en el año 2010. Es natural que tengamos en nuestros ríos épocas de abundancia y épocas de sequía. Esto es lo normal. Pensamos que esta situación de escasez se agudiza cuando tenemos también el efecto del cambio climático. El hecho es que Aquí hay tenemos... una cosa que me parece muy importante, don Fernando,
y que hay que señalarlo de manera muy puntual. Los ciudadanos siempre nos quejamos, pero ¿en dónde está nuestro compromiso como ciudadano? ¿Dónde asumimos nuestras responsabilidades? Este es un punto muy importante. Es decir, aparte de quejarnos, ¿qué hacemos para cuidar nuestro medio ambiente? Porque si empezamos con este tipo de problemas de una manera creciente como lo estamos viviendo hoy en día, si no tomamos las precauciones necesarias, y no se vale nada más echarle la culpa a las autoridades, que desde luego pues tienen una responsabilidad, pero también los ciudadanos la tenemos, ¿no? Sí, nosotros en el Centro de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, que me toca dirigir, hemos venido planteando este tipo de necesidad, primero, de que nuestras ciudades se vuelvan hidrointeligentes, Lolita. Eso implica que podamos usar la tecnología para poder plantear una mejor distribución del agua a lo largo de toda nuestra red. Solamente la Ciudad de México tiene 12,000 kilómetros de tuberías enterradas. Es una enorme red que además tiene ya pues muchos años, tiene más de 50 Todos años. los años del mundo que no le han dado mantenimiento y además, porque aquí hay un punto interesantísimo, don Fernando. Muchas veces, y eso lo he visto yo a lo largo de tantísimos años de estar entrevistando políticos, imagínese usted, que no se ocupan, ¿no?, de este tipo de obras porque no son de lucimiento. Entonces, pues como no son de lucimiento, pues mejor prefiero hacer una magna obra que la gente hable de mí, comente y bla, bla, mientras que estas son obras enterradas, que al final no se ven, pero sí pueden provocar muchos problemas porque hay cualquier cantidad de tubos oxidados, una serie de fugas y una serie de problemas que no necesitamos, don Fernando. En un subsuelo, Lolita, que además se hunde todos los años, tenemos Claro, hundimientos, tenemos temblores, de tal claro, manera que representa un gran reto el poder tener una red eficiente y requiere entonces de muchos recursos y como bien dices, esto no se ve en muchas ocasiones, pero creemos que una de nuestras obligaciones en una ciudad hidrointeligente es que los ciudadanos sean también ciudadanos hidrointeligentes. Si no tenemos ciudadanos hidrointeligentes, nunca vamos a tener una ciudad hidrointeligente, aunque tengamos toda la tecnología del mundo. claro. Entonces, ¿qué necesitamos para formar ciudadanos hidrointeligentes? Pues mucho nos ayudan los medios para tratar de que podamos hacer consciente a la población de que el agua primero pues es vida y es bienestar y es salud y es economía. Desde Y luego. solamente lo sabemos cuando nos falta. Entonces, un ciudadano inteligente primero tenemos que poderle dar información suficiente sobre cuál es su sistema hidráulico, en qué consiste, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Primero es información. Segundo es que esa información se convierta también, o podamos dar la información para que se convierta en conocimiento y las Así personas es. sepan cómo es el agua valiosa y cómo poder utilizarla mejor. Y la tercera es que esto se convierta en actitudes y en acciones. Y yo le voy a dar unas recetas muy sencillas, están publicadas en Por muchas favor. partes. La primera cosa es vigilar que no tengamos fuga y que el agua que utilizamos lo hagamos en forma eficiente. La segunda cosa que tendríamos que hacer es cambiar los excusados viejos que consumían 20 litros por cada vez que le jalábamos y ahora tenemos excusados modernos fabricados en México con tecnología mexicana que tienen el 4.8 o 6 litros. Entonces, una regadera de bajo consumo de 6 litros por minuto y un baño corto de alrededor de 5 minutos, creo que es una buena receta para poder ahorrar parte del agua que consumimos. Otro de los asuntos importantes, muchas personas tienen en su casa lavadoras de ropa. Claro. Hay unas lavadoras de ropa modernas que ahorran como el 35%, pero lo más Correcto. importante de todo es que no se tengan cargas parciales de ropa.
O sea, que no Muy le damos importante. un pañuelo en cada carga, sino que carguemos completamente la lavadora y la utilicemos de esa manera. Estas lavadoras a las que usted se refiere las venden ahí en Electra. Ahí compré yo la mía. Pues sí, sí las hay y ya se tienen bastante venta y creo que es importante poder hacerlo. El Claro. otro asunto importante que tenemos en las gentes que tienen jardín, una parte muy importante del agua que consumimos se va en el jardín. Normalmente, en la literatura se ve que podemos regar el jardín con la mitad del agua que normalmente usamos. Y por último, hay algunas acciones de reutilizar el agua en la casa también. Hay que hacerlo con cuidado porque puede ser también una fuente de infección. Pero Contaminación, sí. muchas personas reutilizan el agua, por ejemplo, antes de que salga el agua caliente en la regadera, poner una cubeta. Es muy incómodo, pero finalmente contribuye a utilizar mejor el agua. ¿Cómo Utilizar no? para regar algunas plantas el agua que sale de la lavadora. Y hay que tener cuidado con ello para no provocar contaminación, pero hay ciertas maneras de reutilizar el agua que también son útiles. Con ello podemos bajar en forma muy importante el consumo de agua que tenemos en el hogar. Y lo que estamos viendo en la Ciudad de México ahora, Lolita, es que estamos con la reducción que se ha hecho del suministro de Cutzamala. Tenemos alrededor de un 10 a un 12% menos agua que la que tendríamos en forma normal. De tal manera que una reducción del consumo de 12% es suficiente para poder redistribuir los Eso déficits es. que tenemos en la ciudad. Con eso, la ciudadanía puede contribuir fundamentalmente a poder paliar, poder mitigar los Pues mire, efectos. yo espero de todo corazón, de verdad, don Fernando, que las autoridades, los encargados, los responsables del cuidado del agua, hagan una campaña y esto que usted me está diciendo, de alguna manera lo puedan meter en spots promocionales para crear conciencia. ¿Por qué? Porque definitivamente, si no tenemos la parte de responsabilidad del ciudadano común, las cosas no van a caminar, don Fernando. Entonces, es importantísimo crear esa conciencia y yo quiero agradecerle enormemente que me haya acompañado esta noche, porque de verdad, en la medida en que demos a conocer este tipo de mensajes, la realidad de nuestro país puede ir cambiando a mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Es un gusto saludarte. Gracias. Al contrario, no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.